24 de noviembre, Pensamiento Crítico, soy Carlos Robascal, muy buenos días. Bueno, continuamos con las entrevistas y le doy la bienvenida a Soledad Buendía. Soledad, buen día. Gracias, muy buenos días Carlos, gracias por la invitación y un saludo a los ciudadanos que nos siguen a través de este medio. Definitivamente su apellido rima en la mañana. Así es, bueno, todos los días. Todos los días, qué bueno. Bueno, entremos en materia. El acuerdo con la Unión Europea que se suscribió ya está en manos de la Asamblea Nacional. Tengo entendido que antier ya el ministro de Comercio Exterior se reunió con el bloque oficial a efectos de explicar la dimensión del acuerdo con la Unión Europea. ¿Esta vez hay consenso al interior del bloque? Bueno, el día martes nos reunimos con el ministro, el bloque de país, para conocer los alcances. El día de ayer lo recibimos en la Comisión de Desarrollo Económico para que sean públicos ese acuerdo y los beneficios para el país. Y creo que es importantísimo resaltar, primero, el trabajo que ha hecho el ministro Cassinelli. Casi el 99.7% de la oferta exportable del Ecuador pues entrará con tarifa cero aranceles para nuestros productos. No solamente mantenemos las preferencias arancelarias, no solamente mantenemos esos puestos de empleo que se generan a través de las exportaciones, sino mejoramos las condiciones para los productos de exportación del Ecuador. Estamos 24 de noviembre, el día de hoy, en el momento que converso con Soledad Buendía, asambleísta y candidata también a la reelección, ya vamos a hablar de ese tema. ¿En qué tiempo se podría ya estimar que estaría aprobado por el Pleno, considerando que se requiere que este acuerdo entre en vigencia el 1 de enero para no perder, no generar un desfase en las preferencias arancelarias? Bueno, tenemos unos plazos y unos términos establecidos en la normativa. Nosotros requerimos un dictamen vinculante de la Corte Constitucional. Previamente. El 11 de noviembre fue aprobado este acuerdo, fue firmado, suscrito por el vicepresidente de la República, por el ministro Cassinelli, y fue remitido ya a Cancillería. Inmediatamente se lo remitió a la Corte Constitucional. Entendemos que este procedimiento en la Corte ya ha sido calificado, la jueza sustanciadora está en el análisis, y alrededor de los primeros días de diciembre tendríamos pues entenderíamos, cumpliríanse los plazos y sustanciarían el proceso. Debe ser remitido al presidente de la República para que el presidente de la República lo envíe a la Asamblea Nacional. Había una línea sensible que tiene que ver con el acuerdo, no en cuanto a lo que ya se firmó en el acuerdo, sino en cuanto al código ingenios que de forma indirecta llega al acuerdo, que se estaba esperando un veto de parte del presidente. ¿Cómo está eso? Esto está procesado, no hay ningún tema en el Código de Ingenios ni ninguna normativa que esté contrario al acuerdo que hemos suscrito con la Unión Europea. Existe una armonía en estos términos en función justamente de lograr esta ratificación del Parlamento Europeo en diciembre de este año y del Parlamento ecuatoriano. Esa armonía, me dice, ya existe. Ahora hablemos de la armonía al interior del bloque, porque Soledad Buendía me habla como a título personal y a título de la comisión. Pero, ¿qué pasa con el resto del bloque? En el pasado había diferencias en términos de visión en relación a acuerdos comerciales y también dentro de aquello estaba la Unión Europea. Hoy hay consenso, se puede decir que hay consenso en todo el bloque de Alianza País en relación a este punto específico. Se puede decir que hay una mayoría de voces a favor de un acuerdo comercial que beneficia a los ecuatorianos, que permitirá la generación de empleo, la dinamización económica. Y frente a ello hay un documento que tenemos que ratificar o negar, no tenemos la posibilidad de cambiarlo. En esos términos la mayoría del bloque pues apoyará, hay una voluntad política. La mayoría del bloque. Sí, claro que sí. Puede ser que exista algún compañero que tenga alguna crítica menor, no ha sido pronunciado en el bloque, pero en función del país, creemos que aquí tenemos que ratificar este acuerdo comercial. ¿Por primera vez contarían con el voto de la oposición? Claro que sí, contaríamos con el voto de algunos actores de la oposición que así se han manifestado públicamente en función del desarrollo del Ecuador. Soledad Buendía aspira a la reelección y esta vez va por las zonas rurales de la provincia del Pichincha. ¿Qué propone de nuevo Soledad Buendía para aspirar a esa reelección? Bueno, voy otra vez por las mismas parroquias rurales a las que he representado estos 4 años. Vamos a continuar cambiando el Ecuador.
Hoy con el acuerdo comercial tenemos grandes retos y grandes retos normativos. Tenemos que generar empleo y hacer de esta una gran oportunidad. Por ello, la ley de artesanos es fundamental para que los pequeños, los microempresarios, los artesanos y la economía popular y solidaria pueda favorecerse de estos 28 países que se abren para el comercio, de estos más de 500 millones de posibles compradores. Pero salgamos de la intención verbalizada a la acción. ¿Cómo? Hemos presentado ya una normativa que es de iniciativa personal con el apoyo de varios legisladores que busca que los artesanos en el país se puedan beneficiar de importación de maquinaria y de transferencia de tecnología, ahora desde Europa también, sin ningún tipo de arancel, sin ningún impuesto. Que la materia prima pueda ser importada sin impuestos también. Hay muchos elementos de la materia prima de varios sectores artesanales, manufactureros, que se importan con impuestos y por lo tanto nuestros precios no son competitivos. Creemos que esto es fundamental. ¿Qué le hace creer esperemos con el crédito, no se me emocione, señora asambleísta, vamos primero con este primer tema, valga la redundancia. ¿Qué le hace creer que ahora sí se lo va a poder hacer mientras todavía no está desgravado todo el tema de las salvaguardias y casualmente uno de los problemas era los aranceles para las importaciones de materia prima y ciertos bienes de capital? Justamente la normativa transformaría esto en específico para el sector artesanal. Creemos que es fundamental que se dinamice este sector porque genera empleo directo. Fortalecer los talleres va a impactar de manera positiva en más de 4 millones de ecuatorianos. Es decir, materia prima más bienes de capital. Ahora vamos sí al crédito porque el artesano, el actor de la economía popular y solidaria no tiene el kushki necesario como para poder importar bienes de capital y generar también economía de escala. En ese sentido, ¿cómo se garantiza que el crédito, uno, sea oportuno, dos, en buenas condiciones, y tres, que adicionalmente al crédito, que no solo es cuestión de crédito, exista un acompañamiento para generar esa oportunidad en los mercados de forma eficaz? Absolutamente, incorporando lo que usted ha dicho, Carlos. Crédito específico, entendiendo el sector. El sector artesanal requiere crédito para capital semilla, crédito para capital operacional. ¿Ban Ecuador no lo tiene en este momento? En este momento no existe una línea de crédito, ni una política, ni una normativa que ampare en función de este caso específico. $20.000 sin garantías. Hasta $20.000 sin garantías. ¿Por qué? Porque el sector artesanal no tiene cómo hipotecar, porque no tiene esos bienes. Por lo tanto, encuentra ahí un bloqueo. Justamente una política financiera, productos financieros específicos, tanto desde la empresa privada como la pública. Necesitamos que el sector financiero público y privado puedan dar y abrir la puerta al sector artesanal. ¿Pero eso qué significaría? A ver, que el sector público pueda dar los $20.000 sin contragarantías y que el sector privado se requeriría de ajustes en determinadas normas regulatorias de parte de quienes controlan el sistema financiero. ¿O me está hablando de potencializar y volver a reivindicar esto que en algún momento se hizo el Fondo de Garantía? No, estamos hablando de una normativa que permita esta política pública a través de una ley que lo haga obligatorio. En función de ello se dinamiza el sector artesanal, pero también tenemos acompañamiento, tenemos capacitación, tenemos un seguimiento y un fortalecimiento de un sistema de titulación y certificación para el sector artesanal. En manos de una institucionalidad que fortalezca a los artesanos. La Junta Nacional del Artesano debe ser fortalecida y debe ser autónoma y de los artesanos. Una nueva institucionalidad, una nueva burocracia, potenciar instituciones existentes. Potenciar instituciones existentes, no nueva burocracia, existen ya las condiciones, requerimos ponerlas en orden. Creo que la transparencia, la democracia interna van a fortalecer estas instancias que hoy existen y que los artesanos autónomos con una institucionalidad que les fortalezca, les permita ser una solución y no un problema para el país. Uno de los grandes problemas que ha tenido este tema y que usted menciona, señora asambleísta, es que la mayor parte del microcrédito atado o relacionado a la economía popular y solidaria, y ahí ha habido un error conceptual, se cree que la economía popular y solidaria solo es el microcrédito, se ha trabajado en modelos de subsistencia y no de oportunidad. Por los montos que usted menciona, creería yo que estamos yendo a desarrollar modelos de oportunidad. Pero ahí hay un inconveniente, y ya lo mencioné, el tema de generar economía de escala para disminuir estructura de costo, maximizar rentabilidad y ganar penetración en los mercados. ¿Cómo lograr eso
con encadenamientos productivos. Justamente la normativa es lo que va a permitir generar aquello y anclar con la política pública de aquellas instituciones. El cuello de botella es la comercialización. Tenemos productos que hoy se están generando en el país, pero que no pueden acceder a aquellos 500 millones de mercado europeo que podría abrirse a partir del 1 de enero. Pues aquí requerimos también todo un armataje institucional que existe ya, que debe ser mejorado, potencializado y una norma que así lo permita. Hoy tenemos, por ejemplo, un artesano, para darte un ejemplo, Carlos, exporta productos a Europa, a Estados Unidos, inmediatamente tiene que llegar contabilidad. Esa norma, que es una norma menor porque existe una dispersión normativa, bloquea el desarrollo artesanal y bloquea la continuidad de aquella exportación. Por lo tanto, hay que generar claridad normativa que potencie y facilite la exportación. Otro de los problemas que ha tenido el pequeño, el micro y el pequeño es que su estructura en el Ecuador existe una legislación parametrizada para todos los niveles. Cuando me refiero a todos los niveles me refiero a los tamaños. Evidentemente no todo el mundo, si somos iguales en concepto de seres humanos, pero en concepto de actividades no podemos ser iguales nunca, porque hay actividades o empresas con patrimonio muy pequeño, micro, con patrimonio pequeño, la pequeña empresa, mediano y grande. Pero como las leyes están parametrizadas, la estructura de costo perjudica al micro y al pequeño. Han pensado establecer alguna legislación laboral, y no estoy hablando de flexibilidad por si acaso, alguna legislación laboral específica que permita al micro y al pequeño favorecerse en términos de estructura de costo sin que los trabajadores pierdan derechos elementales y sustanciales? Justamente este es un debate en el ámbito del sector artesanal. Una normativa que entienda esta lógica, como el taller artesanal, como el aprendiz y la relación laboral ¿cuál es la dinámica? Exactamente, debe llevarse para sostener el mercado, para poder generar pues también esas relaciones adecuadas. En función de ello estamos planteando esta normativa y mirando en su contexto, no solo ello, estamos planteando la ley de turismo, una ley que va a permitir generación de empleo, dinamización económica. Es uno de los problemas que hoy nos preocupa, que los legisladores debemos entender que estamos en la Asamblea para solucionar los problemas de los ciudadanos. Con esto voy terminando, Cela, buen día. Turismo ha mencionado, manufactura también está incluida dentro, sobre todo dentro de este sector de la economía. Sectores agrícolas en términos primarios o sectores agrícolas en términos agroindustriales desde lo micro y lo pequeño. Yo creo que hay que mirarlo en una integralidad. ¿Transversal? Transversalmente, porque no solamente podemos apuntar a los grandes productores, como decían, los grandes exportadores, bananeros, los grandes productos, hay que pensar en cómo esa cadena productiva entre los micro, los pequeños y los medianos tiene que ser apuntada. Yo creo que el gran reto de esta revolución ciudadana es continuar cambiando, y en la revolución agraria tenemos todo por hacer. Hemos avanzado con normativas, ley de tierras, ley de aguas, estamos discutiendo la ley de semillas, pero ahí tenemos y requerimos una política integral y una normativa que realmente dé respuestas. Creo que esto es fundamental. Ahora, en el sector agrícola, y concentremos en el sector agrícola, hay un tema. Y un tema que yo ya lo he expuesto de forma recurrente y a lo mejor la gente dice, ya este loco viene con el mismo tema, que es el envejecimiento de la población rural. ¿Cómo? ¿Cómo incentivar entonces a los jóvenes que regresen al campo? Es decir, no estoy hablando de gente nueva que regrese al campo, estoy hablando de los jóvenes cuyo origen fue el campo y que hoy no están en el campo porque no encontraron oportunidades. Es decir, y esto no se trata solo de reducción de la pobreza, etcétera, etcétera, se trata de generar otro tipo de oportunidades. Por eso a mí no me gusta hablar tan solo del desarrollo agropecuario, sino del desarrollo rural. ¿Cómo lograr o cómo neutralizar esa realidad que no solo es del Ecuador, sino también de Latinoamérica y del mundo entero en términos de envejecimiento rural? Es entendiendo a la ruralidad, entendiendo las lógicas y generando esas oportunidades en el territorio. ¿A través de qué incentivos? Por ejemplo, el tema de la educación. El hecho de que desde hace muchos años atrás teníamos que cambiarnos de ciudad, teníamos que ir a la capital para poder formarnos, para poder
estudiar. Esto tiene que ir cambiando. Nosotros tenemos que generar una política y una reformatoria a la ley de educación para potenciar la educación técnica, esa educación técnica en el territorio. Pero son 10 años que han pasado y la educación técnica como que ha pasado de agache. Yo creo que aquí este es uno de los retos todavía que tenemos. ¿Hay un mea culpa? Hay un mea culpa. En este proceso de 10 años se ha hecho mucho y también hemos cometido errores, y esos errores hay que analizarlos y corregirlos. Y uno de los temas es el tema de la educación. Tenemos que fortalecer la educación técnica y darle el espacio que requiere en la sociedad. Por ejemplo, un técnico agropecuario no requiere sino estar en el territorio, fortalecer, y entonces no tendremos esa inmigración, oportunidades, trabajo, desarrollo, crédito. Eso en función justamente de cada una de las zonas rurales. Y esa educación técnica que Soledad Buendía hace una culpa de parte de su proyecto político y que quiere reivindicar ahora en términos de una tarea que hay que hacer urgente, ¿bajo qué estrategia se hace? Porque el Ecuador es amplio en territorialidad, es un país pequeño evidentemente, pero es amplio en términos de su megadiversidad. ¿Estamos estableciendo algún tipo de estrategia para ubicarlo estratégicamente este tema de instituciones de carácter técnico en las distintas zonas y territorialidades del Ecuador? Eso implica el conocimiento del sector. Mira, por ejemplo, en todo el valle de Tumbaco, donde está Puembo, Pifo, Yaruquí, El Quinche, Tababela, Cumbayá, no tienes un instituto técnico ni tecnológico público que permita a toda esa población joven quedarse en la zona y poder formarse y estudiar. Y ese es un requerimiento y solo lo puedes conocer si estás en el territorio, si conversas con la gente. Y creo que es un gran reto de la nueva Asamblea Nacional, escuchar más, ser mucho más humildes y poder acercarnos más a los ciudadanos. ¿No han escuchado? Creo que hemos escuchado, creo que hemos establecido mecanismos. Por ejemplo, yo todos los días lunes recibo a los ciudadanos. No estoy hablando de socializar, porque para muchos la socialización es hacer un evento, reunirse con la gente, que la gente hable, pero no hay escucha. Eso se queja la gente. Correcto. Ustedes lo saben muy bien. Creo que es importante y entender, la socialización es cuando yo tengo un producto y te lo voy a compartir. El escuchar es construir juntos y creo que ahí está la diferencia. El gran reto que tenemos los legisladores, las autoridades, es construir juntos y eso implica una gran tarea de escuchar y de participación real. Asambleísta por un día es un gran proyecto que estamos impulsando en la Asamblea, donde un ciudadano como tú, como el que nos escucha, puede ser asambleísta, no solo es escuchado, sino su voz es incluida. Me indican que ya llegó mi segunda invitada, Jessica Jaramillo, candidata a la Asamblea por Avanza. Lamentablemente el tiempo ya se me redujo, pero bueno, muchas gracias, Soledad, buen día. Muchísimas gracias, Estaremos Carlos. monitoreando todas sus propuestas. Encantada. Nosotros una brevísima pausa para dar paso a Jessica Jaramillo, candidata a la Asamblea Nacional por Avanza. Venimos de inmediato.